Dios me confirma a través de esa alabanza hermosa el tema que es de compartir con todos ustedes sobre madurando en nuestra fe. Madurando en nuestra fe. Estaba meditando pues en estos días los años cómo pasan, ¿no? Tan rápido. Y es un pestañear nada más y ya me doy cuenta que tengo 39 años en el Señor. Sí, 39. No hay que mentir, hermano, no hay que mentir. Sí. Por allá, por el año 78, estaba allí frente a mi televisor. Creo que ya había de colores, creo. Era un estudiante de quinto de secundaria. ¿Se acuerdan del Club 700 algunos? A ver. Patters, ¿eh? No, el hermano Pablo no. Era un programa cristiano hecho por americanos. Me acuerdo de Patterson, creo que es, y un moreno allí que lo acompañaba siempre. Y allí decidí recibir al Señor Jesucristo con mi televisor, ahí abrazado con mi televisor. Pensaba que era el único en el Perú que lo había hecho, porque crecí en un hogar que me enseñaron que Dios no existía, que mi padre era de Dios. Entonces, para mí fue una lucha fuerte. No fue en el primer programa, fueron varios meses. Y allí rendí mi vida al Señor. Y pensé que era el único en el Perú, soy el único creyente en el Perú. Mi Biblia, en mi casa no había Biblia, mi Biblia era el televisor y los programas cristianos, que eran muy pocos. El Club PTL también había en esos tiempos. Y le pedí a Dios que me pudiera llevar a un lugar donde quizás había otro creyente o otros creyentes, ¿no? Y así lo hizo. Dios me respondió rápidamente. Y meditando, pues, ¿no?, en cómo pasan los años, cómo el Señor durante estos 39 años ha sido fiel. Él ha sido fiel. Han habido momentos de cimas con C, lugares altos donde el Señor me permitió estar con Él, oración, full palabra, full alabanza, y cimas con S, abismos donde tomé decisiones equivocadas. Pero de todas esas situaciones, Dios me sacó. Y creo que es parte de la vida de cada uno de nosotros. ¿No es así? Nadie puede decir de que desde que conoció al Señor está en la cima, con C, en lugares altos, pues, y que nunca más pecó, porque si no seríamos mentirosos, ¿no? El primer pecado que cometieron. Acá están. Ya los años pasan y tengo que usar lentes que me ayuden a leer de cerca. Entonces, ¿cómo Dios durante tantos años ha permitido que el Señor mueva sus circunstancias, apriete las clavijas de nuestras vidas, en mí particularmente, no sé si en usted, para poder Dios traernos nuevamente a sus propósitos? El camino de la fe, hermanos, no es de la noche a la mañana. Si alguien le contó o le predicó un mensaje que hoy usted va a recibir la unción y la fe, hermano, solamente es un primer hito, pero hay muchas cosas que vienen. Y muchas veces el Señor, para madurar en la fe espiritual, tienen que pasar muchos años en nuestra vida, muchas circunstancias en las cuales tenemos que aprender a depender y a confiar
plenamente en nuestro Señor. ¿Cuántos mensajes hemos recibido, ¿no? Durante todos estos años de nuestro caminar con el Señor, de poder servir a Dios, ¿no? Y hemos postergado eso. Lo hemos postergado. Y así se suman los años. Y nuevamente Dios nos trae y mueve sus clavijas, mueve las circunstancias y nos vuelve a traer a ese llamado simple a los hijos de Dios. Sírveme, levántate y sírveme. No, Señor, que cuando mi padre esté enfermo, cuando mi padre sane, voy a servirte. Señor, aprieta las clavijas y se lleva a tu padre. Ahora, jóvenes que dicen, Señor, te voy a servir cuando termine de estudiar. Terminan de estudiar y le dicen al Señor, cuando me case. Se llegan a casar y le dicen, Señor, te serviré cuando mis hijos sean profesionales. Y así postergamos y postergamos. Y Dios tiene que crear un plan B, mover las circunstancias, apretar las clavijas para encontrarnos con ese mensaje que nos dice, sírveme. Ya en la palabra del Señor vamos a encontrar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que Dios llama a su pueblo, a sus hijos, a nosotros, a servirle. Dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes y sacerdotisas de Dios, con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, para dar a conocer a su Hijo Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Y quién Dios va a usar? A nosotros, a sus hijos. Dios nos llama a todos, no al pastor Adolfo, no a mí, a todos nos llama a servirle. ¿Cuánto más vamos a postergar esta decisión? Para esto vamos a meditar en la palabra de Dios a un hombre que se le llamó el padre de la fe. Todos lo conocemos, ¿no es así? ¿Quién es el padre de la fe? Abraham, el padre de la fe. Pero Abraham, para ser llamado el padre de la fe, no recibió la fe para salir y llegar y formar el pueblo de Israel de la noche a la mañana. Pasaron años para que él madurara en la fe. Y tengo que contarle algunas malas noticias de Abraham, ¿no? Que él no era una persona muy creyente, que digamos. Fue desobediente, fue rebelde. Tuvieron que el Señor intervenir muchas veces en su vida, apretar las clavijas, como se dice, para que él reaccione, se levante y le sirva a Dios. Vamos a tocar, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 12. Vamos a leer la palabra del Señor, Génesis 12, del 1 al 6. Vamos a orar un momentito. Padre amado, te damos las gracias por este hermoso tiempo en que tú nos permites escuchar tu voz. Te pedimos permiso a ti, Señor, para abrir tu palabra, Señor, y pedimos la presencia de tu Espíritu Santo entre nosotros, el Maestro por excelencia. Tú, Santo Espíritu de Dios, llévanos a toda verdad. Ilumina nuestras mentes para poder conocer más acerca de ti y poder servirte con gozo y alegría. Amado Señor, por la sangre preciosa de Jesús, apaga todos los dardos del enemigo. Apágalos, Señor, todo lo que nos distrae
y podamos centrarnos en tu palabra, en tu mensaje, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dice la palabra, vamos a tocar varias partes de la Biblia, del Génesis y algunas otras partes de la Biblia, y vamos a tocar para estos momentos estos primeros 6 versículos. Dice la palabra en Génesis 12, 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén y hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Fue Abraham obediente? Inmediatamente respondió a este llamado de Dios. En el capítulo 12, el subtítulo que ponen, Dios llama a Abraham. No sé si en sus Biblias dice otra cosa. Bueno, ya hemos aprendido que en algún momento de que esos subtítulos no están en los libros originales, ¿no es así? Son títulos que han sido puestos mucho después para poder ayudarnos a entender, y los capítulos y los numeritos que están ahí tampoco están en los libros originales, ¿no? Esto ha sido mucho después, y hasta podemos sí dudar de que eso no es inspirado por Dios. A tal punto que en esta mañana vamos a contradecir algo. No está para mí bien el título Dios llamó a Abraham en ese capítulo 12, y vamos a descubrirlo todos. Dios no llamó a Abraham desde Harán, sino ¿desde dónde? Ahí desde Ur de los caldeos. Y esto lo vamos a ver yendo a la misma palabra en el capítulo de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 7. Hechos capítulo 7. En los 4 primeros versículos. Esteban, en su defensa, iba a ser apedreado y enjuiciado. Los sacerdotes le preguntan si era verdad, con referencia a lo de Jesús de Nazaret, que se iba a destruir este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés en versículos anteriores. Y Esteban responde al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote le pregunta, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Versículo 4, nuevamente. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y desde allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. Por eso la palabra
en Génesis 12 empieza con esa palabra, pero, una palabra que en el lenguaje español nos dice que es adversativo, es decir, que algo pasó para que Dios dijera, pero Jehová habló, dicho a Abraham, vete de tu tierra. ¿Qué es lo que pasó? Lógicamente que Abraham no salió de buenas ganas en el primer llamado que el Señor le hizo, y Dios lo resondra a Abraham, lo mueve, le aprieta las clavijas y le dice, levántate y sírveme, porque yo te llamé desde Ur de los Caldeos y ahora estás en Harán. ¿Cuántos años pasaron? Dicen los teólogos que desde Ur de los Caldeos, que era una ciudad en Mesopotamia, hasta Harán, el tiempo que Abraham volvió a responder al llamado de Dios, pasaron 50 años. Algo pasó. Claro, algo pasó. Pues su padre Taré, cuyo significado es demora, retraso, obstaculizó al propio Abraham. Abraham era un hombre muy apegado a su padre. Muy apegado. En aquellos tiempos patriarcales, tribales, había un jefe de tribu y era Taré. Taré era su padre, lo vemos unos versículos antes, el versículo del capítulo 11, unos versículos en la misma página de mi Biblia está, no sé en la suya, en el capítulo 11 de Génesis, dice en el versículo 27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. Taré era padre de Abraham, a Nacor y Harán, 3 hijos. Y Harán engendró a Lot. Lot era el sobrino de Abraham. ¿Y qué pasó? Versículo 28. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. ¿Dios llamó a Taré o llamó a Abraham? Llamó a Abraham, ¿no es así? Pero como Abraham era un hombre muy sumiso, muy apegado a su padre era quien tomaba decisiones. Entonces el Señor interviene en esta primera parte. Abraham pertenecía a un pueblo que era idólatra, había muchos dioses, pero había un Dios en particular que comienza a revelársele a Adán, el único Dios. La diferencia es que este Dios hablaba y Abraham escuchaba. Pero más Abraham creía en su padre que en aquel Dios que comenzaba a conocer. Dios tiene que mover las circunstancias. Después de un tiempo, provoca que Harán, uno de los hermanos de Abraham, quizás el primogénito de Taré, muera. Esto provoca en Taré una crisis. Me imagino también en Abraham y sus demás hermanos. Un tremendo dolor. Imagínense, pues, hermanos, ¿no? No es lo natural que un padre entierre a su hijo. Lo natural es que un hijo entierre a su padre.
De ahí infiero de que Taré era muy apegado quizás a Harán. No lo dice la palabra, pero estoy conjeturando. Tanto le afectó la muerte de Harán a Taré que no quiso saber nada de la tierra de Ur. Yo no sé lo que pasó. ¿Qué le pasó a Harán para morir? Pero Taré tomó una decisión de dejar Ur de los Caldeos. Quizás por la muerte de Harán. No quiso saber más con aquella tierra que provocó la muerte de su hijo. No quiso tener recuerdos que trajeran a su memoria la imagen de su hijo. Y deja Taré, Ur de los Caldeos. Y sale con Abraham, con Nacor, sus esposas y su sobrino Lot, hijo del fallecido Harán. Dice la Biblia, en el versículo 31, como estamos leyendo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. El propósito, llegar a Canaán. Dios lo llama a Abraham para llegar a Canaán, pero tiene que usar a su padre, apretar las clavijas, que su hermano muera, para que Taré, que decidía por Abraham, pudiera salir. Yo calculo que Abraham tendría 25 años. ¿Y qué pasa en Taré, en Harán? Se quedan allí por largo tiempo. Algunos teólogos dicen, como vuelvo a repetir, un promedio de 50 años. Taré parece que le gustó aquel lugar llamado Harán, parecido a Ur, donde se podía hacer negocio, donde le iba bien con los negocios, donde prosperó bastante. Y Dios tuvo que nuevamente intervenir y sacudir a Abraham. ¿En quién te apoyas, Abraham, para no obedecer al llamado de Dios? Obviamente que se estaba apoyando en su padre Taré. Taré tomaba las decisiones. Dios, al observar eso, al ver que el bastón que Abraham se apoyaba, que era su padre, le quita este bastón para redundar en lo que estamos hablando. Solamente tenemos que confiar en Dios. A Dios no le agrada los bastones humanos. No le agrada aquellas situaciones en las cuales tu comodidad impiden que se cumplan con los propósitos de Dios. Y Dios irrumpe, mueve las circunstancias y Taré muere. Lo dice en el versículo 32. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Cuando sale de Ur de los Caldeos, más o menos el mapa que el Señor iba a hacer recorrer a Abraham era como un triángulo, ¿no? Imaginémonos un triángulo, no está aquí. Bueno, la tecnología ha avanzado tanto, hermanos, que ahora usamos nuestra mente también. Imaginémonos un triángulo de lados iguales, donde el vértice inferior es Ur de los Caldeos, el vértice superior es Harán, es decir, que tenían que subir, y de Harán tenían que descender a Canaán. ¿Cuántos kilómetros aproximadamente de Ur de los Caldeos a Canaán? 1600 kilómetros. Desiertos, montañas, muy, muy difícil el camino. Quizás por eso que se detienen en Harán. Más o menos era la mitad del camino, 800 kilómetros. A la mitad del camino, Taré provoca una demora en el llamado de Dios a Abraham y se quedan allí. Quizás en su primera intención era quedarse y detenerse allí para aprovisionarse, para descansar. 800 kilómetros caminando, hermano. Imagínense.
No sé cuántos kilómetros hay de aquí a Chiclayo. Sé que a Trujillo son 500, 600, a Tumbes más o menos, 800. Caminar, no como hoy en día que podemos tomar un avión y más nos demoramos en subir que en viajar, ¿no? Caminar 800 kilómetros. Se detuvieron allí quizás para descansar, pero Taré vio que había negocio, vio que había movimiento comercial y se quedaron allí. Vuelvo a repetir, un promedio de 50 años. Es ahí donde el Señor interviene, ¿no? Elimina el bastón llamado Taré y luego de hacerlo, Dios le aclara un poquito más a Abraham la visión y el propósito que tenía con él. Dios tenía un proyecto. El proyecto de Dios era de hacer de Abraham una nación. Esa nación se llama Israel, ¿no es así? Y empezó con uno. Dios no necesariamente empieza con multitudes. Muchos decimos, cuando queremos hacer algo para Dios y convocamos a la gente, a veces vienen uno o dos y decimos, no es de Dios, porque tiene que estar así más o menos para decir que es de Dios. No, ya hemos aprendido que la voz del pueblo no es necesariamente la voz de Dios. Y Dios empieza sus grandes proyectos muchas veces con una persona que esté decidida, que tenga un corazón que confía y cree en Dios a pesar de las circunstancias. Amén, hermanos. Dios empezó una pequeña iglesia con Noé y su familia. Y con ellos, y también hizo grandes proyectos el Señor. Entonces vemos que aquí, en Génesis 12, aclarando ya un poco más la situación, ese pero era porque Dios le estaba resondrando a Abraham. Yo te llamo desde Ur de los Caldeos y tengo que esperar que papá te pueda mover. Y han pasado 50 años, Abraham. 50 años te he esperado para que me sirvas. No me vas a ganar, a Abraham, en paciencia. Yo creé la paciencia, no tú. Porque Abraham salió de Harán a los 75 años. Al morir Taré, Dios le aclara un poco más la visión. Dios le había ordenado a Abraham salir de su casa, de su tierra, de su parentela. Y Abraham ya no es que había dejado en su fe, sino que Dios tuvo que intervenir. Salió de su casa y de su tierra, movido por Taré, y eliminó a Taré. Así el Señor va eliminando aquellas cosas que nos apoyamos y hacen tardar. Mi respuesta inmediata a la obediencia, Abraham no era tan obediente por eso. Entonces, al morir Taré, ya el Señor le aclara un poquito más y le dice nuevamente: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Ya añade el Señor: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muerto Taré, le chocó muy fuerte a Abraham, que dependía mucho de su padre. Dios le amplía la visión y sale de Harán. Responde al llamado de Dios, sale a Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai, versículo 5, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. El papá de Abraham, Taré, era una persona muy diestra, muy hábil para hacer dinero, y lo hizo en Harán. Y Abraham
hereda todo eso, y también Abraham mucha parte del tiempo quedó allí haciendo dinero. También a Abraham le gustaban las cosas, las materiales. Le agradaba tener comodidades, le agradaba estar en ese sitio tranquilo, donde prosperaba, y quizás pudo dudar de decir de que Dios no me llamó, creo, para Canaán, sino aquí, en este lugar, si acá estamos tranquilos, ¿no? Y como vuelvo a repetir, Dios lo sacude, elimina a Taré y lo resondra a Abraham y lo vuelve a sacar, a enderezar sus caminos hacia los propósitos que Dios lo había llamado, ir a Canaán. Y salió con todos sus bienes y personas que había adquirido, ¿no? En aquellos tiempos se compraba personas. Eran los que hoy nosotros compramos máquinas y tecnología. En aquellos tiempos las fuerzas industriales, digamos, eran las personas. Entonces aquí Abraham ya comienza a tener un paso más, digamos, de conocer a Dios, de ir creciendo su fe, de ir madurando a través de las circunstancias adversas y duras. Acá Abraham, camino a Canaán, ya en Canaán mismo prácticamente, Abraham levanta altares al Señor. Es decir, que Abraham ya comienza a adorar al único Dios. Ya Dios, cuyo propósito era cambiar el chip de su mente en Abraham, para que su confianza se vuelque en su único Dios, aquel que lo llamó, aquel que lo va capacitando, aquel que le va proveyendo, para que pueda entender que cuando Dios llama, las órdenes de Dios se tienen que obedecer sí o sí. Y cuando Dios nos pide servirle a todos nosotros, Dios nos va a proveer, Dios nos va a sustentar. Y que no nos debemos de distraer en las cosas como se distrajo Abraham durante 50 años. Entonces Abraham ya estaba en la cima nuevamente, ¿no? En la cima con C, lugares altos donde él adoraba a Dios, donde conoció más de cerca a aquel Dios que lo llamaba. Hizo altares de adoración al Señor. Pero Dios comienza nuevamente a probar a Abraham. Había cosas que todavía tenía que dejar. Había cosas en las cuales Dios tenía que trabajar en nuestro padre de la fe. Y trajo hambre a la tierra, mucha hambre. Quizás a Abraham se le fueron gastando en el camino todo lo que había adquirido en Harán. Y solo le quedaba o confiar en Dios o confiar en lo que sus ojos veían. Él se entera que en Egipto había abundancia de comida y alimentos. Entonces, él que estaba moldeándose, o Dios moldeando su vida en la fe, en este paso de decidir confiar en Dios para pedirle a Dios que pueda suplantar, que pueda alimentar su hambruna, que pueda sustentar a su familia, él desciende a Egipto. Toma la decisión por propia de no obedecer a Dios y descender a Egipto. Y estamos ya en otro versículo del capítulo 12 que no hemos leído, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, capítulo 12 del Génesis, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Palabras que acá nos llaman la atención. Hambre, descender para morar. Hambre. ¿Qué me denota la palabra hambre? Escasez, ¿no es así?
escasez de alimentos. Puede ser también escasez de recursos económicos. Siento presión. No sé qué voy a comer mañana. O confío en Dios o voy a los lugares donde abunda. Muchos de nosotros, en aquellos momentos en los cuales Dios nos prueba y trae escasez a nuestras vidas, Dios no lo trae porque es malo, sino porque no lo entendemos al Señor, que es otra cosa. Muchas veces el Señor usa estas alarmas para los hijos de Dios, para nosotros, como es la escasez, para decirnos que es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de acercarnos a Dios y cobijarnos en Él y confiar de que Dios nos va a proveer, que vamos a acudir y obedecer a su llamado, a servirle, y Dios nos va a proveer. Ante esta prueba, Abraham cedió y descendió a Egipto. Descender me está diciendo, en otras palabras, que él estaba en un lugar alto, como vimos, en una comunión íntima con Dios, y ante la prueba, él, en vez de mantenerse en la cima y confiar en Dios y creer de que Dios tiene un propósito, y si Dios tiene un propósito de hacer de él un pueblo y una nación grande, como se lo estaba diciendo, Dios no iba a hacer de que este hombre se muera de hambre. Es ilógico, ¿no es así? Todos tenemos un propósito, hermanos, con el Señor en nuestras vidas. Y ese propósito Dios quiere que se cumpla. Somos nosotros, en nuestras malas decisiones, que hacemos que esos propósitos de Dios se alarguen en los años por nuestra falta de fe y nuestra falta de confianza en nuestro Señor. Dios prepara el corazón de Abraham para que pueda confiar plenamente en Él, para que en medio de la crisis, Él, en vez de tomar el atajo más fácil, espere en Dios. Y Dios le aseguro, hermanos, que iba a darle de comer. ¿Se acuerdan de Elías, no? Cómo Dios manda a sus cuervos. Y usted examinando, hermano, las cosas, Israel no es un lugar de cuervos, ¿ah? Dios tuvo que traer cuervos de lugares lejanos para traer comida a su hijo que estaba pasando hambre. Cómo los animalitos obedecen a Dios, ¿no? Y recorren kilómetros para obedecer y alabar a Dios en su servicio a Dios. Le traían comida, le quitaban al que tenía más, ¡pum!, agarraba el cuervito su pedazo de carne, él y muchos más, y se iban donde Dios le había dicho: a mi hijo Elías, a él le dan de comer. Pero muchas veces nosotros, ahora que el limón está caro y que el ceviche ha subido, tenemos que irnos de esta tierra. Hay escasez. Dios me llama a Miami, a las playas de Miami Beach. Siento un profundo llamado de Dios. Veo en mi mente estar allí con mis bermudas, mi gaseosa, y predicando la palabra. Qué hermoso, ¿no? Hermano, ustedes se ríen, pero muchos han sentido ese llamado, ¿eh? Muchos se han ido ante la escasez en los tiempos de Fujimori, cuando ajustaron las clavijas. ¿Quién ajustó las clavijas? Dios ajustó las clavijas. No fue Fujimori. Pero muchos sintieron llamados al extranjero. Pero no se fueron a lugares de escasez, se fueron a lugares de abundancia. Porque si a ellos les abunda, a mí me tiene que chorrear algo, ¿no es así? Y eso es lo que hizo Abraham. Eso es lo que hizo nuestro padre de la fe. Fue un proceso, hermano, un proceso que duró años. Tuvo que entender poco a poco
que era Dios quien decidía y era Dios que daba órdenes y que a mí me tocaba obedecer. Y que si no obedezco, sí o sí voy a tener que obedecer. Y que Dios nos pide que aprendamos, y por eso está escrito en la palabra este testimonio de Abraham, para que no nos pase lo mismo. Porque en las demoras de las respuestas que tenemos que darle a Dios para servirle, Dios sabe que podemos sufrir mucho. Y Dios no quiere que sus hijos sufran. Pero a veces es necesario. Dios lo hace cuidándonos y guardándonos, aún estando lejos de Dios, como lo hizo Abraham. Cuando uno se aleja de Dios, hermano, y toma decisiones equivocadas sin Dios, trae consecuencias. Abraham siguió descendiendo, porque ya estaba metido en un lugar donde él tenía que tomar decisiones para salvaguardar su vida. Y sabemos lo que ocurrió allí, ¿no es cierto? Recién Abraham se da cuenta que su esposa Sara era una mujer bonita, era una mujer hermosa. Imagínense, o sea que él era tan dependiente de su papá que ni siquiera la mujer que su padre le puso la miró. Tuvo que morir su papá para darse cuenta. Oye, Sara, eres bonita. No me había dado cuenta. Oye, la Sara era bonita. Oye, tu hermosura me va a dar problemas, Sara. Sara, ¿estás seguro, padre de la fe? Sí, me va a dar problemas, Sara. Estamos en Egipto. Si ven tu hermosura y van a enterarse que soy tu esposo, a mí me van a cortar el cuello. Y tú, Sara, vas a estar bien. ¿No crees que debería de cuidarme a mí, Sara? ¿Tú crees, padre Abraham? Padre de la fe. ¿Qué tengo que hacer? Mentir, Sara. ¿Tú crees, padre de la fe, que tengo que mentir? No pasa nada. Al fin y al cabo, vas a guardar mi vida. Porque aquel Dios que yo conozco parece que le interesa guardar mi vida. Entonces, Sara, tienes que mentir. ¿No? Y eso es lo que le dice. Le dice en el versículo 12. En el 11 le dice: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. No seas injusta, pues, Sara, ¿no? El verso 13: ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Imagínense el egoísmo que había en el corazón de Abraham. Quiero usar tu hermosura, cariño mío, para que me vaya bien a mí, ¿no? Y viva mi alma por causa de ti. Y eso es lo que pasó. Cuando entra Abraham a Egipto, todos no le miraban a Abraham, miraban a su esposa. Realmente era hermosa, era Miss Universo. Y no solamente el pueblo se quedó prendada por ella, sino que llegó a oídos de Faraón. Y el Faraón la invita a su casa y a sus príncipes para ver a Sara. Y la quería tomar por mujer. Y Sara seguro respondía: el padre de la fe me ha dicho de que soy su hermana, no soy su esposa. Así es. Entonces denle a Abraham ganado, denle dinero a Abraham. Y Abraham comenzó a recibirlo. El primer hombre de trata de mujeres. Usó a su esposa, recibió dinero por ella. Acá lo dice, ¿no? E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Era en ese tiempo mucha plata. Qué buen negocio, ¿no? La Sara, por su belleza, me pagan todavía.
nos está mostrando aquí que Abraham tenía sus ojos muy apegados aquí a la tierra y a las cosas, y le agradaba tener más. Esto era un obstáculo para el Señor. ¿Qué es lo que tiene que intervenir el Señor nuevamente aquí? Manda enfermedades, manda plagas a Faraón. O sea, las plagas a Faraón no solamente fueron en los tiempos de Moisés. Ya Faraón sabía lo que eran las plagas, ¿no? O los hijos del Faraón de turno en aquellos tiempos de Moisés. Manda plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y entonces Faraón llamó a Abraham, el versículo 18, y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Lo botaron a Abraham. Abraham quizás le dijo al Faraón: de mejores lugares me han botado, ¿no? Pero no le dejó todos los regalos, se los llevó con él. Allí mostrándonos hasta qué punto uno puede descender y enredarse en la vida cuando decide no obedecer a Dios. Y no tenemos recursos, pues, no tenemos recursos espirituales para decir no. Si Dios me llamó, Él es mi proveedor y Él me proveerá a pesar de las circunstancias adversas. Yo no bajo a Egipto, yo no desciendo a este mundo donde con sus sistemas, con sus atajos, caigo en la corrupción y desaparezco, ¿no? No, yo digo no. Así, con la misma fuerza que alabo a Dios y mis emociones vuelan cuando canto y alabo a Dios, con esa misma fuerza Dios te dice: dile no al pecado. No, dile no. Luego, hermanos, estoy saltándome varias partes de la Biblia, son capítulos. La vida de Abraham son varios capítulos y ya tenemos 15 minutos. Vamos a apresurar un poquito. Hay algo que me llamó la atención. Cuando Abraham y Lot se separan, Dios ya le muestra el lugar a Abraham donde quería que estaba, porque Abraham no sabía ni conocía cómo era Canaán. Cuando muere Taré, Dios le revela a Abraham parte de sus promesas. Pero las promesas no se podían cumplir todavía porque Abraham aún no obedecía de dejar su tierra, su parentela, su casa. Eso lo hizo hasta este momento que hemos estado conversando. Pero sale de Egipto con Lot. Y Lot era también una demora. Entonces Dios trae un conflicto entre ellos. Había mucha riqueza entre los dos y se separan, ¿no? Abraham comienza a aplicar su fe. Si en todos estos espacios Dios siempre ha estado conmigo, ¿por qué no va a estar ahora? Y eso hace. Después de que deja a Lot, en el versículo 14 del capítulo 13 de Génesis, Dios le muestra ya el lugar. Comienza Dios a que las promesas que el Señor le había dado a Abraham comienzan a cumplirse. Y Jehová dijo a Abraham, en el versículo 14, después, dice la palabra, después que Lot se apartó de él, ahora ya no hay ningún bastón, ya no hay nada en que te apoyes, porque Abraham quizás aún pensó de que si Dios lo iba a multiplicar, iba a ser una gran nación a través de él siendo viejo y su mujer estéril, lo iba a poder hacer a través de Lot, que era su sobrino, el cual iba a heredarlo todo. Pero Dios le dice: no, mi palabra es clara, deja a tu casa, tu parentela. Déjalo todo, Abraham. Yo soy tu proveedor y voy a proveerte un hijo para que se cumpla la promesa. Y es cuando deja a Lot,
cuando el Señor le dice en el versículo 14, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te daré. Cuando ya no tenía ningún bastón en el cual apoyarse, Dios le muestra lo que querías de él totalmente, cuál era la tierra donde tenía que ir. No antes, no se lo mostró antes porque aún él se apoyaba en sus cosas, en sus bienes y en Lot, su sobrino. Después vamos a ver, hermanos, otros más errores de Abraham, ¿no es así? Cuando Abraham Dios le promete ya un hijo con Sara, y la promesa se demora. ¿Qué es lo que hace Abraham? No escucha a Dios, sino escucha a su esposa. Ahí sí Abraham escucha a su esposa. En el principio le dijo, escúchame a mí, defiéndeme a mí. No importa que te pase algo a ti, la cuestión es que yo esté vivo. Acá le dices a Sara, yo te quiero escuchar a ti. Porque le convenía a Abraham, ¿no? ¿Sabes qué, Abraham? Dios se demora para que tenga un hijo. Ya tengo 90 años, soy estéril. Yo creo que Dios se ha equivocado. Lo que Dios quiere es que tengas un hijo con mi sierva, Agar, con ella. ¿Cómo dice Sarita? Con ella. ¿Quieres que yo me acueste con ella? Sí. Yo te obedezco inmediatamente. Así era Abraham, ¿no? Sí lo hizo y tuvo un hijo con ella. Un error. No esperó la promesa del hijo, el hijo de la promesa llamado Isaac. Todos estos errores, hermanos, trajeron consecuencia. Un día les compartí, ¿no es así? Cuando Abraham desciende a Egipto en desobediencia, más tarde su generación, que él mismo profetizó, 400 años estuvieron de esclavos. Cuando Abraham comete este error con Agar y tiene un hijo llamado Ismael, las consecuencias de su error y su pecado es que hasta el día de hoy los hijos de Isaac, los israelitas, y los hijos de Ismael, los ismaelitas, los árabes, nunca llegan a un acuerdo, se pelean. 4000 años de consecuencias. Esto nos enseña que cuando tomamos decisiones fuera de Dios, Dios nos perdona, sí, pero no las consecuencias. Y hermanos, es mejor que reconozcamos nuestros errores inmediatamente y quizás las consecuencias duren 10 minutos o 4000 años. Usted y yo somos los que escogemos. Entonces, acá estamos viendo hasta el momento que Dios nos está enseñando que Él quiere que le sirvamos. Y que han pasado años en algunos de nosotros como hijos de Dios. Y que Dios te dice, te has quedado en medio del camino, en Harán. ¿Vas a esperar 50 años allí? ¿Tu generación ahora vive tanto como aquellos tiempos? No, no es así. Pues levántate y sírveme. No pongas excusas. Ya te he mostrado a través de la palabra que las excusas causan dolor. Levántate y sirve. El servicio a Dios es un privilegio, es un honor. Servir al Dios creador del universo, el cual nos llama como hijos. Servirle a Dios no es solo servir en nuestra iglesia, que bueno sería y muy bueno que comencemos a servir, pero sirvámosle en el lugar donde estemos. Seamos luz y llevemos la luz del Evangelio de Jesucristo al lugar donde nosotros estemos. Nuestra nación reclama de ejemplos. Todos han fallado. Dios nos dice a nosotros, ¿y ustedes también fallaron? Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe con obras. Le dirás al hambriento y al desnudo, vete,
Siéntate y se te va a pasar, o le darás de comer. Ya es tiempo, hermanos, ya hemos comido lo suficiente, ya conocemos del Señor. No que me falta fe, no, hermanos, cuando Dios nos llama a servirle es porque tenemos lo suficiente como para empezar a servirlo. En el camino Dios va a proveerá de fe, proveerá de más instrucción para poder lograr el propósito de Dios. Dios nos me está mostrando que a través de las circunstancias, muchas veces Dios aprieta las clavijas, como hemos visto, pero yo tengo que seguir sirviéndole a Dios. Puedo estar pasando hambre. No es tiempo de bajar, es tiempo de ascender al Señor. Voy a confiar en Dios. A pesar del hambre, voy a seguir sirviéndote, Señor, porque tú eres mi proveedor. Hay problemas en mi casa, no puedo servirte, Señor. Dios nos está mostrando aquí no detenernos, que a pesar de que puede haber problemas en casa, a pesar de que no haya economía suficiente, tengo que seguir caminando hacia Canaán, hacia aquella tierra prometida que Dios nos ha dado, aquella Jerusalén, aquella ciudad construida por las mismas manos de Dios, donde todos nosotros algún día vamos a estar. Pero que lleguemos a esa Jerusalén con las manos llenas de las obras que Dios me permitió hacer, que Dios preparó antes de la fundación del mundo para que pudiera hacerla en Cristo Jesús. Ya es tiempo, hermano. Levántate. No te quedes más ya en Harán. Canaán nos espera. Confiemos plenamente en Dios. Dios no quiere hacernos sufrir. No quiere que estemos confiando en cosas que este mundo con sus luces a veces nos desesperan. Quiere que confiemos plenamente en Él. Confiando plenamente en Él, sin ningún bastón donde apoyarnos, Dios comenzará a cumplir con las promesas escritas en su palabra para con nosotros. Después que Abraham dejó a su sobrino Lot, Dios no tuvo ningún problema de decirle dónde era el lugar de su provisión. Y eso es lo que espera para cada uno de nosotros. Que podamos aprender de que tenemos que decir como Abraham: heme aquí, Señor, heme aquí. Cuando Abraham, su última prueba, en la cual su corazón, Dios prueba si ya había madurado en su fe, sabemos cuál fue, ¿no? Cuando Dios le pide a Isaac, el único hijo, a tu único hijo al cual amas, entrégamelo en sacrificio. ¿Y Abraham qué hizo? ¿Se demoró? ¿Dijo, espera, Señor, que crezca un poco más? No, inmediatamente, apenas amaneció, Abraham tomó a su hijo porque ya había aprendido. No hay más tiempo, Señor. Si tú me pides a tu único hijo de la promesa, es porque ahora yo ya sé que tú puedes aún resucitarlo de los muertos. No hay nada imposible para ti, porque tú no puedes contradecir tus propias promesas. Si Isaac es el hijo de la promesa, es porque tú, Señor, y me lo pides en sacrificio, es porque tú vas a proveer. Yo ya aprendí, por eso que no tengo ningún problema de inmediatamente obedecerte. Y así lo hizo Abraham. Y cuando ya el cuchillo él alzó para degollar a su hijo Isaac, el Señor le dice: detente, Abraham, detente, ahora sé que eres fiel. Abraham no es que murió Isaac, murió Abraham a todas sus ilusiones, a todas sus habilidades para engañar. Allí Abraham fue el padre de la fe. Y eso espera Dios de nosotros, no que seamos padres de la fe, sino que tengamos una fe sencilla, una fe que se alimenta de la palabra y que cada día le cree a Dios a pesar de las situaciones. Oremos, hermanos. Amado Dios, amado Padre,